Imagina esperar horas en un hospital abarrotado, solo para que te digan que no hay médicos disponibles, o peor aún, que no hay insumos para atenderte. Esta es la realidad de miles de personas cada día. Es una idea que a simple vista parecería ser muy obsoleta, ya que con los avances médicos y tecnológicos se pensaría que países con tantos recursos y tanto potencial como lo sería Ecuador tendrían una cantidad de abastecimientos médicos e inversiones en el sistema de salud pública lo suficientemente grandes como para atender a todos los ciudadanos de una manera equitativa y eficaz. Sin embargo, aquí vendría la cuestión: ¿es realmente lo que sucede? Las noticias dicen la verdad. ¿Qué opina la gente al respecto? ¿El Ecuador está teniendo una buena o una mala administración? Y de ser mala, ¿cómo es que esto impactaría en el sistema de salud pública, provocando que tenga fallos en su sistema? Un informe del Ministerio de Salud Pública detalla que la actual crisis del sistema hospitalario se debe a la pandemia del COVID-19, los cambios constantes de autoridades y directivos, procesos declarados desiertos, la limitada asignación presupuestaria y la corrupción. Entre estos factores se pueden encontrar aspectos como lo fue en su momento el COVID-19. El sector público destinó 1.478 millones de dólares para la generación de servicios de salud en 2.745 establecimientos de primer nivel. También gastó una cantidad de 2.134 millones de dólares en 187 establecimientos de segundo nivel y distribuyó su dinero en hospitales generales, hospitales del día, hospitales básicos e incluso centros de especialidades. Por último, en gastos de tercer nivel de atención por sector, el sector público destinó 1.165 millones de dólares para la presentación de servicios en 45 establecimientos de tercer nivel. Esto sin contar los costos adicionales que hubo durante ese proceso, que fue de 897 millones de dólares, de los cuales un 61% fue destinado al MSP y un 31% fue destinado al IES. En este transcurso de tiempo, unos 363 millones de dólares fueron destinados a los planes de vacunación que se llevaron a cabo y ayudaron al pueblo ecuatoriano a sobrellevar esta enfermedad. Y por si no hubiera sido poco, según el MSP, entre 2018 y 2021, el gobierno de Lenín Moreno redujo en un 77% el presupuesto para compras de medicinas. Es decir, en las pandemias del COVID-19, en esa época donde Lenín Moreno era presidente, no solo hubo una inversión por parte de las organizaciones públicas para poder sobrellevar esta pandemia, sino que a su vez Lenín Moreno empezó a reducir el presupuesto que tenía el Ministerio de Salud Pública, haciendo que sea aún más complicado poder satisfacer las necesidades de las personas, llegar a ellas y darles la atención eficiente que necesitaban. De esa cantidad de dinero que fue reducida en un 77% del presupuesto que tenía el Ecuador para la salud pública, realmente nunca se supo hacia dónde fue invertido o gastado. Posiblemente fue parte de un caso de corrupción. Esto desencadenó en una gran carencia de medicamentos, en una gran carencia de herramientas quirúrgicas, de herramientas como lo serían las gasas, las mascarillas, la vestimenta que utilizaban los propios médicos para poderse proteger de la enfermedad, de la pandemia del COVID-19. Más de una ocasión, la exministra de Salud, Jimena Garzón, señaló que existen desde directivos hasta médicos que son mafias, que interrumpen la cadena de abastecimiento. Y existen casas de salud que inclusive han tenido que ser militarizadas. Esto quiere decir que medicamentos y recursos médicos fueron o destinados a la venta ilegal a empresas privadas o a la sobreventa a personas necesitadas, haciendo que, las personas que cometieron este acto ilegal ganaran una gran cantidad de dinero vendiendo esos medicamentos, esos productos a sobreprecios o haciendo convenios con algunas empresas privadas para vender ese tipo de medicamentos de manera ilícita. Todos estos casos de corrupción, todos estos sucesos históricos que han ocurrido en el Ecuador, más ahora el presupuesto tan bajo que hay en el Ecuador hacia la salud pública, ha hecho que muchas personas hayan mostrado su desconforto. Para conocer un poco más sobre la realidad y el impacto que ha tenido esta nula administración en la salud pública, se procedió a entrevistar a algunas personas que se ofrecieron a colaborar y ayudar a que este proyecto pudiera tener una opinión más realista, concreta y actual sobre el Ministerio de Salud Pública por parte de la población ecuatoriana.
Según tu experiencia o conocimiento, ¿cuáles considera usted que son las principales fallas del sistema de salud pública? Bueno, en el sistema de salud pública de acá del Ecuador, lo primero que tenemos es que, bueno, en cuanto a la medicina general, yo noto que no es una medicina preventiva y las personas asistimos ya cuando no nos queda otra opción. ¿Por qué razón? Y ahí van las dificultades. Porque el gobierno no, pienso yo que no provee los recursos necesarios para asistir a la población. O sea, no es fácil, o sea, sentirse mal, estar enfermo, y uno dice, sí, me voy a tomar un paracetamol. No debería ser, pero si te pones a analizar, las personas optan por estas opciones que les parecen más fáciles. ¿Por qué? Porque si yo voy al hospital, primero tengo que posiblemente estar unas 2 a 3 horas esperando a que me atiendan. Y cuando me logran atender, y no siempre de la mejor manera, al final siempre es lo mismo. Te mandan ibuprofeno, paracetamol, y entonces ¿qué pasa? Que precisamente por eso es que la población no asiste con tiempo, porque precisamente, no en todos los casos, pero casi siempre uno va con una enfermedad y te mandan lo mismo. Entonces uno dice, ¿para qué voy a perder mi tiempo en ir cuando yo me puedo comprar un paracetamol en la esquina y ya está? Esa es una de las causas. La otra, que yo pienso, y también por las cosas que he leído, que por ejemplo el Estado tiene un presupuesto de, qué sé yo, ponte 10 millones de dólares para el Ministerio de Salud Pública, y existe mucha corrupción. Y entonces a lo mejor con eso, que si no ocurriera esa corrupción, tal vez pudiéramos tener más medicamentos, más equipos tecnológicos para prestar asistencia a la población. Pienso en parte que esa es una de las cosas que más, independientemente también de la preparación de los médicos, que bueno, eso ya sería un tema un poquito más largo, porque soy de las personas que piensan que cuando una persona estudia, sobre todo medicina, que estás atendiendo a personas, tiene que estudiar de vocación, tiene que tener vocación para atender a las personas. O sea, no estar pensando en que cuánto voy a ganar. Y es lo que se está estilando ahora. Entonces las personas no te atienden como deberían de atenderte, porque al final, cuando tú ves que no resuelves en el Ministerio de Salud Pública una cosa, me estoy yendo un poquito del tema, pero bueno, creo que es importante, no resuelves tu situación por la medicina pública, entonces, ¿qué pasa? Tengo que ir al privado. Y a veces son hasta los mismos médicos que te encuentras en el privado. Entonces, ahí sí te atienden de buena gana. Eso. Tu experiencia o conocimiento, ¿cuáles consideras que son las principales fallas del sistema de salud pública? Para mí, las principales fallas del sistema de salud pública aquí en Ecuador, la medicina preventiva. Deben ser más preventivos con la medicina y no esperar que las personas tengan una enfermedad más complicada y tengan que acudir al hospital. Muchas veces en el sector público no pueden cubrir sus expectativas con la enfermedad y tienen que ir al sector privado. Creo que la inversión, el gasto de inversión en el presupuesto del Estado del Ecuador en cuanto a la salud debe subir para dar una mejor calidad a la salud y a las personas. ¿Usted ha tenido alguna experiencia negativa con el sistema de salud pública? Sí, tuve una experiencia negativa en el caso de mi esposa, ya que estábamos buscando cita y pasamos casi un mes para encontrar una cita, y la necesitaba con urgencia. ¿Qué cambios considera que deberían implementarse para mejorar la calidad del servicio de la salud pública, además de lo que mencionó anteriormente? Lo primero, el primer cambio es que aumente el presupuesto. Segundo cambio, en cuanto a los medicamentos que estén disponibles cuando uno vaya a los hospitales, porque muchas veces los medicamentos no están, hay que salir a comprarlos a la farmacia.
y a veces todas las personas no tienen el recurso económico, es decir, no tienen el dinero para comprarlo. Su experiencia y conocimiento, ¿cuáles son los que para ustedes son los principales fallos del sistema de salud pública? Pues para mí el principal fallo del sistema de salud pública sería la atención al cliente, o en este caso emergencias, porque a veces los hospitales no se dan abasto con tantas pacientes en la sala de emergencias y hay pacientes que desgraciadamente mueren en esa sala. ¿Ha tenido alguna experiencia negativa con el sistema de salud pública? Sí, hace como 5 o 6 años llevamos mi familia a mi papá al hospital por un problema en la vesícula. Estuvimos esperando 6 horas por una cirugía que nunca se pudo realizar. ¿Qué cambios considera que deberían implementarse para mejorar la calidad de los servicios? Pues yo creo que se debería implementar más horarios de trabajo con más personal. O sea, ¿a qué quiero llegar? Que deberían contratar más médicos o enfermeras o enfermeros para así cubrir todos los horarios sin que se sobrecarguen de trabajo los trabajadores. Si bien los casos que se vieron anteriormente no son muy variados, representa una pequeña cantidad de personas que de una forma u otra se han visto afectadas y están poco conformes con lo que sería la efectividad de la atención de la salud pública. Es debido a esto que se pueden tomar varios tipos de implementaciones para mejorar esta efectividad, esta atención. Como lo mencionaron las personas que fueron entrevistadas, cosas que deberían cambiar es la inversión del gobierno, que deje de ser un 6,5, 6,8% del dinero gubernamental y subirlo al menos a un 13%, que es lo que los países usualmente invierten en lo que sería la salud pública, ya que esto puede beneficiar a las personas para que tengan más instalaciones a las cuales acceder, que tengan más tecnología, que tengan mejor atención, mejor efectividad. Otros aspectos que se pueden tomar sería el estigma, ya que quizás la cultura ecuatoriana hasta cierto punto puede llegar a ver el dinero por encima de los valores, por encima de la ética. ¿Y qué sucede? Como se dijo anteriormente, un médico que no es médico por vocación puede ser un médico ineficiente, por mucha profesionalidad que pueda haber, ya que eso puede interferir, puede servir como un sesgo, como una barrera que impide que pueda desenvolverse y pueda ayudar a las personas de una buena manera, con efectividad. También se puede intentar mejorar lo que serían los programas de prevención y promoción, quizás utilizando los recursos humanos de las universidades, es decir, estudiantes como yo, estudiantes de psicología, estudiantes de medicina, de odontología, estudiantes que sirvan en esta rama del beneficio humano, de la salud, para ir a escuelas, para ir a lugares, a centros de salud, a promover estilos de vida, a enseñar sobre nutrición, a enseñar sobre formas de lidiar con los problemas psicológicos y de esa manera empezar a cultivar esa semilla de la salud en las personas. Cambiar ese estigma del ecuatoriano, ese estigma de la cultura en la que se espera a último momento para ser tratado, ya sea por causas monetarias, sin causas monetarias, ideológicas, no ideológicas, y poco a poco empezar a influir en las personas para que tengan una mejor calidad de vida poco a poco. Hola, soy Jocelyn. Bueno, el video de hoy va a tratar sobre los fallos que hay en el sistema de salud pública. Para ello, invité a una persona que trabaja en el Ministerio de Salud para que nos comente sobre estos fallos que a continuación voy a mencionar, que son la falta de paciencia y empatía de los usuarios hacia el personal de salud, la falta de interés a los usuarios por parte del personal de salud. Les presento a la persona que trabaja en el Ministerio de Salud Pública. Muy buenas tardes, mi nombre es Natalie López y estoy haciendo el internado en un centro de salud público. Bueno, vamos a hacer unas pequeñas preguntas relacionadas a los fallos que hay en el sistema de salud pública, que es, por ejemplo, la falta de paciencia y empatía de los usuarios hacia el personal de salud, como también lo es la falta de interés a los usuarios por parte del personal de salud. Ok, empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo afecta la falta de interés por parte del personal de salud hacia los usuarios? Bueno, en sí afecta demasiado, como ustedes hablamos. ¿Por qué? Porque los usuarios no tienen la empatía y la paciencia hacia nosotros, ya que no contamos con el personal
adecuado y tenemos que hacer que nuestros pacientes esperen un tiempo prolongado. Y eso hace que ellos se molesten y se enojen y nos traten mal y no se ponen en nuestros zapatos. ¿Qué impacto tiene esta crisis en la relación entre pacientes y médico personal? El impacto es demasiado grande. ¿Por qué? Llegamos a conflictos, se alzan la voz. Hay usuarios que, como no se ponen en nuestros lugares, nos insultan, nos tratan mal y la típica frase que nos dicen: por ellos comemos y por ellos vivimos. Pero eso está muy mal. El impacto que provocan es mejor que el personal de salud se desmotive a atenderlos. Con la pregunta 3. ¿Qué soluciones se podrían implementar para mejorar la situación? Una de las soluciones sería aumentar el personal de salud, tanto como enfermeros como doctores, para poder brindar una mejor atención a nuestros usuarios. También podríamos implementar charlas educativas de la empatía y la comunicación, ya que le podemos enseñar a nuestros usuarios a ser más empáticos, a ponerse en nuestros lugares y a tener la paciencia de esperar hasta que nosotros le podamos atender a ellos. Con la cuarta pregunta. Bueno, no cuarta, sino que, yo he leído que el MSP, el 65% del personal de salud, tanto médicos como enfermeros, han sufrido de ansiedad y estrés. ¿Eso es cierto que hasta tienen o llegan al punto de tener un pensamiento suicida? Está en lo correcto, señorita, ya que estamos hablando de trabajar en un área de salud pública. Entonces hablamos de que nosotros tenemos que llevar ¿cómo le puedo explicar? Tenemos que estar mentalmente, físicamente y emocionalmente bien para poder dar una buena atención a nuestros usuarios. Pero a veces nos llegan situaciones demasiado fuertes como muertes de nuestros pacientes, desgarros, nos tratan mal, nos dicen que somos una basura prácticamente, disculpa la palabra, pero eso nos hace mal, nos daña psicológicamente a nosotros. Entonces nosotros tenemos demasiado estrés que sí llegamos a pensar pensamientos que no deberíamos, como pensamientos suicidas o pensamientos de que queremos dejar la carrera, esto no es para mí, ya que son temas no temas, sino ¿cómo le podría explicar? Como que se siente insuficiente a lo mejor. Claro, te hacen llegar a sentir insuficiente para lo que estás siguiendo, que es tu carrera profesionalmente. Entonces, sí, nosotros sufrimos bastante de ansiedad y estrés en nuestro trabajo. En lo personal, ¿usted ha tenido o ha llegado a tener pensamientos suicidas? En lo personal, a este punto que estoy trabajando ya un año, no he llegado a tener esos pensamientos suicidas, pero sí he llegado a tener pensamientos de, como usted lo logra decir, que me he sentido insuficiente, que no soy la persona correcta para esta profesión, por lo que los malos tratos y situaciones muy fuertes que pasan en estas áreas de salud. ¿Usted considera que esto es un fallo hacia el sistema de salud pública? Sí, demasiado, ya que tanto como doctores y enfermeras tenemos que estar mentalmente y físicamente muy bien para poder lograr atender a nuestros pacientes. Si no estamos bien nosotros, ¿cómo vamos a poder dar una atención y brindar una atención buena a nuestros pacientes? Las largas listas de espera en el sistema de salud pública representan un desafío significativo que afecta la calidad de atención y la salud de los pacientes. Las demoras en la asignación de citas médicas y la programación de cirugías son comunes en muchos sistemas de salud pública. Estas demoras pueden deberse a una variedad de factores, incluyendo la escasez de personal médico, la falta de recursos, una gestión ineficiente de los procesos de atención. Por ejemplo, en el Hospital Carlos Andrade Marín de Ecuador se reportó que hasta octubre de 2023 solo funcionaban 13 de los 18 quirófanos, lo que resultaba en una acumulación mensual de 100 cirugías pendientes y una lista de espera de aproximadamente 7.100 pacientes. Al igual que en el Hospital Teofolio Dávila, usuarios han reportado retrasos en el agendamiento de citas médicas, llegando a hacer fila desde las 4 de la mañana para obtener un turno, solo para ser informados que el sistema no está disponible. A continuación,
continuación vamos a tener la intervención de un ciudadano, el cual nos va a contar su experiencia dentro del Hospital de Salud Pública del Ecuador. Hola, ¿qué tal? Mira, tal vez nos puedes contar cómo ha sido tu experiencia dentro de los diferentes hospitales de salud pública. Tengo varias experiencias en los distintos hospitales que he ido. La mayoría son públicos, tanto con seguro y sin seguro. Cuando tenía seguro era un poco normal por así decirlo. Tenía citas periódicamente, aunque un poco extensas entre lapso de tiempo y tiempo. Medicamentos al principio se gestionaban bien, después empezaron a haber esa escasez de medicamentos, tenía que poner de mi propio bolsillo, y hasta que se me retiró el seguro y ya no pude acceder de nuevo a ese beneficio. Actualmente ya no me trato la epilepsia, entonces sí se me ha hecho un poco complicado. También la segunda experiencia que tuve fue hace como 4 meses. Tuve una operación de apéndice. Al principio acudí al centro de salud de Tumbaco, el cual me derivó a Calderón, al hospital de Calderón, en el cual se me hicieron estudios y análisis y me detectaron otra cosa que no era apendicitis, sino colonitis. Tenía una bola en el colon, en el cual decían que eso me provocaba el dolor. Estuve así durante unas 4 o 5 horas en sala de espera hasta que me atiendan antes de que me digan eso. El dolor era insoportable, seguía toda la noche, me pusieron suero y dijeron que tenía que acudir a una cita y que me cuide con las comidas. Pasó esa noche y el dolor seguía y seguía más fuerte. De ahí me fui a otro hospital, igualmente público. Si mal no recuerdo, era el hospital del sur. Un hospital en el sur, no recuerdo el nombre, pero también me dijeron lo mismo, que no sabían cuál era lo que provocaba el dolor. Al final acudí a una clínica privada y me dijeron que sí, que efectivamente era el apéndice y me intervinieron quirúrgicamente. Yo creo que en los hospitales están un poco colapsados de gente, no tienen tantos recursos, utilizan a sus internos y yo creo que deberían darles un poco más de ayuda porque les dejan a la deriva. Tal vez sí, no dudo de sus conocimientos, pero a mí me detectaron mal y los doctores ya especialistas no solo les hacían caso y yo tuve que recurrir a otro lugar para que sea el diagnóstico correcto. ¿Tú crees cuál fue el mayor problema que pasó aquí? ¿El de los internos o tal vez en el hospital público fue tal vez el montón de gente que había, tal vez poco médicos? Yo creo que el tiempo que me hice de espera. Fue mucho el tiempo de espera y eso creo que fue el mayor problema para mí, porque ya estaba a punto de hacer que se me regara el jugo del apéndice por todo mi cuerpo. Claro, entonces lo que podemos ver ahora que el sistema de salud público es muy ineficiente, sí, porque pudo haber causado cosas peores en el caso de que si no te hubiesen intervenido dentro del hospital que fue pagado. Sí. Bueno, muchas gracias. Espero que tal vez en otras próximas sea más gratificante tus visitas dentro de los centros y hospitales de salud pública. Dale, muchas gracias. Abordar las largas listas de espera en el sistema de salud pública requiere una combinación de estrategias que incluyan la optimización de gestión, la adopción de nuevas tecnologías y la colaboración institucional. Implementar estas soluciones puede mejorar significativamente la calidad de la atención médica y reducir el impacto negativo en los pacientes. El día de hoy estamos en el Hospital de Padre Carol, al sur de Quito, para hablar acerca de las problemáticas que atraviesa el Ecuador en el área de la salud.
Según el Ministerio de Salud Pública, existe un déficit de 20.000 profesionales en el Ecuador. Este déficit es mucho más notorio en las provincias de Carchi, Babura, Sucumbíos y Esmeraldas, donde existe un déficit del 78% de profesionales. Según la Organización Mundial de la Salud, debería de haber 23 médicos por cada 10.000 habitantes. En el Ecuador esto no existe, ya que solo hay 20.4 médicos por cada 10.000 habitantes. En base a esto se evidencia un déficit que no solo afecta a los profesionales, sino también a los pacientes. El día de hoy nos va a acompañar la doctora Cindy Almeida, profesional médico general, para compartirnos acerca de sus experiencias trabajando en el área de la salud en el Ecuador. Bueno, si hablamos de un sistema público, más que todo en el ámbito de salud, es muy precario ver la ausencia de médicos, porque al ver visto la ausencia de médicos, nosotros como médicos nos aumenta la producción para poder satisfacer la demanda en la atención médica de los pacientes. Y cabe recalcar que a lo que nos aumenta la producción de atención médica hace que el espacio de atención en el tiempo sea más reducido, lo que podemos decir que no hay una atención de calidad para poder enfocar en todos los parámetros que nosotros tenemos que estudiar, sino que se hace una revisión rápida y muchas veces no completamos con toda la atención médica que nos propone el sistema de salud pública. Si nos volcamos a hablar sobre la realidad del COVID-19, ahí se presenció mucho la escasez de médicos, donde hubo muchas muertes, donde se daba la prioridad a aquellos pacientes y se dejaba a otros no en la atención. Entonces eso fue una época caótica donde nosotros como médicos nos vimos afectados psicológicamente, nos dio estrés, nos tocó la parte humana de ver cómo no podíamos completar toda esa demanda por ese tiempo que hubo. Entonces eso es muy triste, no poder dar esa atención de calidad. Bueno, cuando uno lo hace por vocación, uno lo hace de la mejor manera. Pero para llevar a cabo el estrés de la injusticia de por la ausencia de médicos nos recargan de trabajo. Lo que trato es de encomendarme a Jehová y decir que me ayude en esos procesos de sobrellevar el estrés para hacer de la mejor manera mi trabajo. Bueno, cuando hablamos del ámbito rural, ahí lo que siempre va a haber la escasez de la especialidad, donde nosotros nos topamos con casos que no pueden ser tratados de forma general, sino que deben estar tratados de manera específica, en este caso un médico especialista, para que puedan estudiar el problema específico que existe. Entonces eso es lo que siempre existe en la zona rural, la escasez de médicos especialistas, que muchas veces para llegar al médico especialista toman mucho tiempo, en la cual hay personas que ni llegan al médico especialista por el tiempo demorado que es en el sistema de salud pública. Bueno, yo pienso que en el momento actual debe haber espacios en el ámbito laboral donde los médicos también deben ser tratados. Deben ser tratados de forma, no sé qué carrera estudias, pero de forma psicológica, debe haber atenciones prioritarias para ellos, ver talleres siempre muy a menudo. No solamente centrarse en el trabajo y cumplir con la producción que nos exigen, cumplir con toda la carga que nos exigen, sino también ver esa otra parte humana de nosotros como seres humanos, de tratarnos a nosotros. Yo siempre digo, ¿no? Si nos tratan a nosotros, nosotros podemos desempeñar bien nuestro trabajo. Entonces, eso es dando, ¿no? Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Alexander Simancas, estudiante de la carrera de Psicología de cuarto semestre. Y hoy me enfocaré en la atención en salud para los grupos vulnerables.
En Ecuador enfrentamos grandes desafíos y significativos que a pesar de los esfuerzos del gobierno y de diversas organizaciones, siguen existiendo grupos vulnerables, que serían las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y poblaciones indígenas, quienes a menudo siguen sufriendo inequidades en el acceso a los servicios de salud. Las principales problemáticas y las más comunes son el acceso limitado a los servicios de salud. Muchas de estas personas en situaciones vulnerables carecen de accesos a los servicios básicos y necesarios de las personas, ya que esto agrava a las áreas rurales donde la infraestructura es deficiente y si hay una infraestructura adecuada, la falta de capacidad del personal médico es deplorable igualmente. Los recursos también son escasos. La desigualdad socioeconómica. En provincias como Chimborazo nos enfocaremos que el más del 60% de la población es indígena y enfrenta altos niveles de pobreza extrema. La falta de recursos económicos impide que estas comunidades accedan a servicios de salud privados. La estigmación y la discriminación es otro de los factores problemáticos en este caso, ya que las personas adultas mayores o personas con discapacidad son otro de los grupos marginados que a menudo enfrentan discriminación en el sistema de salud, lo que resalta una atención inadecuada y negativa. En Chimborazo, el 36.1% de la población vive en condiciones de pobreza extrema y el 66.5% solo puede satisfacer necesidades básicas. El 92.1% de la población rural en las provincias vive en pobreza, contrastando con un 28.6% en áreas urbanas. A nivel nacional, el plan Toda una Vida ha identificado más de 158,000 personas con discapacidades, detectando que una necesidad urgente de atención médica adecuada. A continuación presentaré testimonios de casos de personas que han sido atendidas en el Ministerio de Salud Pública, en este caso personas de la tercera edad, que serían los grupos vulnerables. Tenemos el primer testimonio, que es de Carmen, de 72 años, paciente con hipertensión. Fui al hospital público porque tenía la presión alta, me sentía muy mal, llegué a las 6 de la mañana y me dijeron que esperara porque no había médicos suficientes. Pasaron más de 5 horas hasta que me atendieron. Cuando finalmente me vio un doctor, apenas me escuchó, solo recetó unas pastillas y me dijo que volviera en un mes. No me revisaron bien mi historial médico, ni me explicaron cómo debía tomar las medicaciones. Me sentí como si no importara mi salud, como si fuera una carga para ellos. Tenemos el segundo testimonio de José, un paciente de 78 años, paciente con diabetes. Tengo diabetes desde hace varios años y necesito controles regulares. Hace poco fui al centro de salud para recoger mis medicamentos, pero me dijeron que no había insulina disponible, que volviera en una semana. No podía esperar tanto porque mi nivel de azúcar estaba muy alto. Cuando intenté explicar mi situación al personal, me trató con impaciencia y hasta con desprecio. Me sentí humillado e impotente porque no tengo el dinero suficiente para comprar en una farmacia privada. Con esto podemos ver cómo es la situación actualmente en mi país, Ecuador, que no solo afecta a la salud física de los adultos mayores, sino también el bienestar emocional, generando desconfianza hacia el sistema público. Algunas de las estrategias para mejorar la atención es el fortalecimiento del sistema público. Es esencial mejorar las infraestructuras, la capacitación del personal médico y programas comunitarios como llevar un médico al barrio, porque muchas de las personas no tienen ese acceso o la disponibilidad de acercarse a los hospitales, porque muchas de ellas sufren de discapacidad, son personas de la tercera edad, quienes no son cuidadas o no tienen un cuidador muchas de las veces. Y se debería de aplicar políticas inclusivas, que es fundamental, las políticas que prioricen los derechos a las personas vulnerables, porque muchas de las veces en los hospitales no se tiene consideración por este tipo de grupos, ya sean los vulnerables. Ya, entonces actualmente vamos a realizarle una entrevista aquí a la señorita Micaela, después de haber firmado el siguiente contrato en donde se va a presentar el video y se tiene su consentimiento para poder presentar el video. Ahora sí, preséntate ante la cámara, por favor. Buenos días, mi nombre es Micaela Yandú.
Ya, listo. Necesito que me cuentes cuál fue tu experiencia con tu abuelita en este caso que tuvieron en el hospital del IES. Ya, nosotros tuvimos un caso de negligencia médica por parte de una doctora, la cual voy a suprimir los nombres. Mi abuelita ingresó un domingo al hospital a las 12 del mediodía, si no me recuerdo. La ingresaron para una operación urgente, le pusieron en la hoja médica como apendicitis. El momento que ella estuvo dentro de cirugía, esta cirujana la abrió y se dio cuenta que presentó un tumor en el intestino. En vez de actuar rápido, la volvieron a cerrar y la subieron al piso. A nosotros nos informaron alrededor de las 8 de la noche qué era lo que había sucedido. La verdad nosotros no sabíamos muy bien a fondo porque entre doctores suprimían información. Después de 7 días a mi abuelita se le empezó a inflamar el estómago horrible. Empezó a tener mucho dolor, vómito. En su parte de la zona derecha del cuerpo empezó a quemar demasiado. Esa noche yo estaba con ella, yo me había quedado con ella en el hospital y al día siguiente, sería domingo igualmente, 7 de la mañana, recién llegó el médico que le iba a tratar, el cual ahí activó una alerta que era una alerta roja para llevarle a urgencias de cirugía de inmediato, porque ellos presumían que el tumor explotó, lo cual sí sucedió. Cuando le ingresaron a cirugía fue exactamente a las 10 de la mañana, la ingresaron a cirugía. El médico ahí retiró, porque este caso lo tomó otro cirujano, el cual el cirujano retiró el tumor. Le llamó la atención a esta otra cirujana, la cual no nos habían dicho nada. Ese día de la operación, a más tardar, mi abuelita salió y la internaron en UCI. Ella salió a las 2:30 de la noche. Ahí fue cuando nosotros nos enteramos de esta negligencia médica con esta doctora, la cual este doctor cirujano nuevo que le había atendido nos dijo que tomemos cartas en el asunto. Nosotros presentamos una queja dentro del hospital, la cual no fue atendida al inicio. Volvimos a presentar otra queja dentro del hospital, la cual tampoco nos entendieron. A la tercera queja nos lograron entender. Íbamos a tomar cartas en contra de la médica porque hizo un mal... ¿Cómo se puede decir? ¿Médico? Sí, un mal procedimiento médico. Entonces se presentó igualmente la denuncia, pero hasta las fechas no hemos tenido respuestas. Ok. Bueno, lo que acabamos de evidenciar es uno de los principales factores de las personas, en este caso vulnerables, como lo sería una persona de la tercera edad, por una mala práctica médica realizada en el hospital de IES. Siento que hayas tenido que pasar por eso y ojalá se tome cartas en el asunto. Eso sería todo.